Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Noticias Monumental. Durante los últimos días, por supuesto, se ha planteado una serie de dudas respecto a la manera en que trabaja una sala de situación, en que se trabaja en el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, y cuáles son los datos, digamos, que permiten a las autoridades proyectar los datos epidemiológicos que hacen que el ministro de Salud tome decisiones durante las últimas semanas. Y desde la técnica, hoy invité a 3 técnicos. Hoy uno de ellos es presidente de la Comisión de Emergencias y tiene un puesto político, pero realmente yo a Alexander lo conozco desde hace muchos años como un técnico. Así es que les voy a presentar a mis invitados de hoy que nos van a explicar cómo se suma esa información y el análisis de datos con el fin de tomar decisiones. Don Alexander Solís es el presidente hoy de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Randall. Muy buenas tardes y pues excelente oportunidad para poder compartir también con 2 de los especialistas de la sala de situación, con usted y con todas las personas que siguen su programa, pues estos datos y cómo es que se gestiona la información en la toma de decisiones de una situación de emergencia. Muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo. Gracias, don Alex. También está con nosotros el doctor Roberto Arroba del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Gracias, muy amable, don Randall. Buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué dicha. En unos minutos nos acompañará también el doctor Mario Urcullo, que es de la Caja Costarricense de Seguro Social. Voy a empezar por lo más simple, don Alexander. ¿Qué es? Usted decida qué me responde primero, para ver qué es lo correcto. ¿Qué es una sala de situación o qué es el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, don Alexander? Bueno, gracias, Randall. Fundamentalmente son dos estructuras operativas de manejo de emergencia que funcionan en forma interdependiente. La sala de situación no solamente se usa en manejo de emergencias, desde el concepto de vigilancia de la salud, por ejemplo, existe en forma permanente una sala de situación que está llevando el monitoreo en cualquier país de cómo se comportan los indicadores de salud, a partir de cosas que el doctor Arroba podrá explicar muchísimo mejor que yo, que es esa vigilancia de todas las enfermedades que se hace semana a semana durante todo el año. En situaciones de emergencia, un centro de operaciones de emergencia tenemos diversas formas de abordarlo. Hay modelos de 3 áreas, hay modelos de 4 áreas. Usualmente tenemos un área de operaciones, un área de decisiones, un área de manejo de información y un área de logística si trabajamos el modelo de 4 áreas, que es el que trabaja en nuestro país desde hace muchísimos años. Esa área de información es donde nosotros montamos una sala de situación en la que confluye la información de diferentes instituciones. Las salas de situación pueden funcionar en diferentes niveles. Por ejemplo, pueden funcionar en las propias instituciones y las salas interinstitucionales, como es este caso, la del Centro de Operaciones de Emergencia. De modo tal que los datos fluyen en forma independiente desde las instituciones, se analizan por los especialistas de diversas instituciones, como los que tenemos en la sala de situación COVID-19 en este momento, que opera físicamente en el Estadio Nacional. Ahí fluyen todos los datos y se analizan, se tabulan, se procesan, se tabulan, se gestiona la información, se analizan por los especialistas y los especialistas desde el punto de vista de manejo de la información y de su conocimiento técnico, también emiten recomendaciones que son discutidas por el nivel operacional del Centro de Operaciones de Emergencia. El COE es un concepto de operación y digamos que teóricamente se define como un espacio físico y virtual en el cual se toman las decisiones operativas de una emergencia. Ese nivel de Centro de Operaciones de Emergencia también tiene un área, como le decía, de gestión de información, que en este caso es la sala de situación, un área
de operaciones, donde están los directores de las operaciones, de las principales instituciones del país, y en el caso particular de COVID tenemos una modalidad dual. Hay un grupo básico de instituciones que se reúnen físicamente 2-3 veces a la semana en el Estadio Nacional, y hay aproximadamente 10 mesas de trabajo que continúan operando virtualmente. Esto porque no podemos tener a tantísimas personas en un solo sitio. Y hay un nivel de centro de operaciones de emergencia, de nivel de decisiones, que es el comité operativo, que se reúne diariamente con el señor presidente para analizar la información que fluye desde las instituciones, desde la sala de situación y también desde los diferentes territorios. Eso, en términos muy generales, es el centro de operaciones de emergencia, y a eso le sumamos un componente de logística, un componente de cooperación internacional, que están funcionando también dentro de las instituciones y se articulan mediante una mesa de trabajo. Entonces, si me permite simplificarlo, don Alexander, hay una sala de situación institucional en cada una de las instituciones que tienen que ver con ese tema, que le brinde información a la sala de situaciones interinstitucional, que es donde llega, digamos, la información de todas estas instituciones, lo analizan. De esta sala de situación interinstitucional salen los datos ya procesados con recomendaciones para el comité operativo, que es finalmente, digamos, el que toma las decisiones de qué hacer. Sí, señor, es correcto. Esa es la dinámica del flujo de información y toma de decisiones de una situación de emergencia, y lo estamos aplicando en esta también. Hablando de la logística, porque de hecho creo que no mucha gente sabía que se reunía la sala de situación interinstitucional en el Estadio Nacional, por ejemplo. Creo que ese es un dato que no es muy común, por lo menos yo no lo había escuchado, don Alexander. El comité operativo se reúne todas las mañanas a las 8 de la mañana, por ejemplo. Usualmente nos reunimos entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana aproximadamente. Ese es el rango de horario en el que nos reunimos, porque en este caso pues dependemos de la agenda del señor presidente. Es el espacio en el que los jerarcas, digamos que las instituciones básicas que estamos en la operación, hablamos de Ministerio de Salud, Comisión de Emergencia, Caja, Ministerio de Seguridad Pública y el ministro de Información, es como el nivel básico que participamos a diario en la sesión. Ahí se involucran, dependiendo de los temas, el presidente llama a veces a varios otros ministros, dependiendo de los temas que vamos a tratar: comercio exterior, agricultura, transportes, es decir, dependiendo de la gama de temas que tenemos que tratar, pues se van incluyendo otros ministros conforme es necesario. También en el nivel básico participa la ministra Pilar Garrido, que representa el sector económico, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Luis Bermúdez, que representa la parte social. Entonces ahí tenemos la conjugación de los temas sanitarios, los temas de seguridad, los temas de manejo de emergencia, la atención de servicios de salud con la Caja, y también el sector económico y el sector social. El ministro de la Presidencia también nos acompaña usualmente, dependiendo de su agenda dentro del staff básico. ¿Esa reunión es física? No, señor, esa reunión es virtual. Ok, entonces todos se pegan a ver si copié bien la lista el presidente de la República, que la encabeza siempre, don Alexander. Sí, señor, es correcto. En la sesión siempre estamos con el señor presidente de la República como la persona que está liderando el proceso de la atención de la emergencia, y pues todos hacemos fluir la información. Semanalmente, conforme, y eso me parece que el doctor Arroba ahora va a ampliar sobre eso, conforme la sala de situación analiza la situación epidemiológica del país, presenta un informe semanal que primero se presenta al Centro de Operaciones de Emergencia del nivel operacional para las recomendaciones operativas, y los martes, en este caso, ya hemos ordenado la agenda para que sea los martes, se presenta la recomendación también y los hallazgos de la semana epidemiológica que termina domingo al presidente de la República, también para fortalecer el nivel de decisiones que se toman. Ok, en esa reunión virtual diaria, supongo que incluye también sábados y domingos, está la Comisión Nacional de Emergencias,
Bueno, está usted, por supuesto, está el ministro de Salud, está el presidente de la Caja, está el ministro de Seguridad, está la ministra de Planificación, está el ministro de Comunicación, está el ministro de Desarrollo Social y está el ministro de la Presidencia. Eso es, digamos, los que normalmente sí estamos, pero siempre hay 2 o 3 ministros más, dependiendo de los temas que se vayan a desarrollar durante la sesión. Ok, esa es la formación titular. Y usted va bueno, reforzando. Ok, ¿también se reúnen sábados y domingos? Sí, señor, dependiendo de las condiciones, puede ser que tengamos agenda sábados y domingos, a veces sábado, a veces domingo. Pero entonces el flujo de la información es semanal. El informe que recibe de la sala de situación, ese comité operativo, es semanal. No, señor, la sala de situación, tal vez lo omití, la sala de situación emite un informe diario. Okay. Ese informe diario lleva los aspectos operativos elementales del diario, ¿verdad? Y semanalmente lo que se hace es una revisión de las alertas, porque las alertas sí se trabajan a partir de los indicadores epidemiológicos, que el doctor Arroba nos explicará más adelante. Por eso es que hemos insistido mucho cuando explicamos la dinámica de las alertas y cuando nos reunimos con los señores alcaldes y alcaldesas, en que la alerta no se decide únicamente por el número de casos del día, ni tampoco solamente por el número de casos activos, sino que es una serie de variables que se trabajan a partir de una periodicidad que los especialistas denominan la semana epidemiológica. De hecho, doctora Roa, supongo que usted está en la sala, no en este instante, no sé si en este instante, pero está integrado a la sala de situación, doctora Roa. Sí, señor, aquí estamos en la sala de situación, de hecho, y estamos con los otros compañeros. Ok, ¿a qué hora empiezan, cuándo empiezan a recibir ustedes la información de las salas de situación institucionales que nutren a la sala de situación interinstitucional? ¿Cuándo se da eso, cada cuánto y cómo arman el informe, doctor? Sí, señor, para explicarle, bueno, como mencionaba don Alexander, las semanas epidemiológicas, que es lo que nosotros utilizamos para armar todos los indicadores, son de domingo a sábado. Entonces nosotros todos los días vemos el número de casos por cantón, por distrito, números activos, número de casos recuperados, fallecidos, etcétera. Todo eso lo analizamos todos los días. Sin embargo, el análisis ya macro que tenemos que presentar los días lunes al COE básico y los martes ya al COE político, eso lo hacemos los días domingos, porque nosotros tenemos que esperarnos del domingo al sábado para tener cuántos casos hubo por cantón. Importante mencionar que nosotros estos cálculos que hacemos es lo que nosotros denominamos tasas de ataque. Una tasa de ataque, por definición, es el número de casos nuevos, en este caso de COVID, por cantón. Y eso lo que hacemos nosotros es este número de casos nuevos por semana, lo dividimos entre la población de cada cantón y eso lo multiplicamos por 100. Esa es la razón, digamos, de lo que es una tasa de ataque. Posteriormente, hacemos este ejercicio, este cálculo con todos los cantones del país y lo vamos a hacer también ahora ya a partir de esta semana por todos los distritos del país para poder tener el dato mucho más desagregado. Cuando nosotros obtenemos la tasa de ataque de cantón y la tasa de ataque de país, es que obtenemos otro indicador que es la razón de riesgo cantonal. Y eso es la tasa de ataque de cantón entre la tasa de ataque de país. Esto lo que me permite a mí es poder comparar entre cantones, porque estoy utilizando del denominador el dato de país. Si yo solo comparo tasa de ataque de cantón con tasa de ataque de cantón, por ejemplo, San José con Upala, van a decir, están comparando papas con chayotes, claramente. Al hacer esta razón de riesgo cantonal, yo comparo el número de casos de San José con Upala, porque le estamos estandarizando. Entonces, claramente no es lo mismo comparar San José, el número de casos que tiene, la población que tiene, los kilómetros cuadrados que tiene el cantón, con uno mucho más pequeño, por ejemplo, dije Upala, pero puede ser cualquier otro, y a partir de toda esta información es que obtenemos estos datos. Nosotros, además de la razón de riesgo cantonal,
obtenemos otros dos estadísticos, que son el coeficiente de variación y la pendiente de curva. El coeficiente de variación básicamente me dice cuánto han variado los casos entre semana epidemiológica. Y la pendiente lo que me indica es, si la pendiente es muy elevada y hacia la derecha, es que los casos van para arriba. Si la pendiente es negativa, significa que estamos teniendo menos casos. A esos valores de la razón de riesgo cantonal de la semana epidemiológica, en este caso vamos a poner la 30, que fue la de la semana antepasado, le sacamos unos valores. Eso también se lo sacamos a la razón de riesgo cantonal de la semana epidemiológica 31, que fue justo la que terminó el sábado pasado. Además, hacemos otra valoración con el coeficiente de variación y la pendiente de curva, y todo eso lo ponderamos. Esos valores pueden ir entre 0 y 3. 0 es que el riesgo es muy bajo, y 1 es que el riesgo, digamos, es un riesgo menor. Cuando ya tenemos un valor de 2 o 3, es que es un riesgo muy importante. Y justo es lo que utilizamos nosotros para determinar si un cantón es amarillo o es naranja. Esto en la parte epidemiológica, pero esto es uno de los insumos que utilizamos nosotros para recomendar. Tenemos además la parte socioeconómica, que es fundamental, ¿verdad? Y además también el tema de la caja, todo lo que tiene que ver con hospitalizaciones, con UCI, el nivel de estrés que se le está dando al sistema de salud, porque si el número de casos aumenta mucho, vamos a tener probablemente muchas hospitalizaciones, y de esas hospitalizaciones ya sabemos que un porcentaje van a requerir de UCI. En el momento en que todos estos umbrales están llegando a un límite superior, bueno, tendríamos un problema importante para el sistema de salud. Justo estas alertas son para tratar de que esto no colapse, por un lado el sistema de salud, por otro lado la parte cantonal, y ver también la parte socioeconómica, el tema de trabajos, el tema de cuándo está en amarillo, cuándo está en naranja, de manera que es lo que tiene que ver un poco con lo de el martillo y la danza. Y la danza, ok. Realmente es muy interesante. Doctor, yo sé que, por supuesto, usted me va a hablar de temas de salud, pero usted me dijo que era fundamental el aspecto socioeconómico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no solo podemos quedarnos con la parte de epidemiología. Como le mencionaba, lo que más peso tiene probablemente es la parte de salud, el número de casos, la tasa de ataque, la razón de riesgo cantonal. Pero nosotros en la sala somos muy conscientes del tema socioeconómico, o sea, no estamos ciegos, no es que solo estamos viendo la parte de salud, y obviamente todo esto se pondera. De hecho, pues estamos tratando de llegar a un indicador en donde podamos tener todos estos valores que le he comentado, junto con la parte socioeconómica, para poder nosotros dar recomendaciones. El tema de la parte socioeconómica, usted me decía, bueno, ¿por qué es importante? Porque tenemos, por ejemplo, el Cantón Central de San José, y sabemos que a San José, pues prácticamente todos los cantones del país van a tener que llegar o salir. Y entonces, ¿esto de qué nos sirve a nosotros? Hacer análisis de movilidad. Sabemos que Atillo, Pavas, Alajuelita, todos o la mayoría de estas personas que viven en estos cantones o en esos distritos, como es el de Pavas, van a tener que estar en el Cantón Central de San José. Entonces, el tema de movilidad sabemos que tiene una relación muy importante con trabajos. Por eso es que esta parte nosotros la tomamos muy en consideración, y es lo que estamos tratando ya de construir, este indicador, este índice compuesto, para poder tomar una decisión basada en toda esta información. De hecho, la construcción de estas fórmulas me llama tremendamente la atención, doctor. Cuando usted me dice, por ejemplo, para estandarizar la razón de riesgo cantonal, ¿verdad? Que la dividen entre la nacional. ¿Eso es, digamos, una fórmula que se utiliza en el mundo para esto? ¿O cuando empiezan a surgir estos datos, ustedes dicen, iba a decir la inventan en Costa Rica, pero no me refería a eso, sino que ustedes dicen, bueno, ¿cómo estandarizamos esto? Y alguien propone hacer esta situación. ¿Cómo se maneja? ¿Son recomendaciones internacionales? ¿Son fórmulas existentes? ¿Es el análisis que han hecho? Bueno, es un poco de todo. Ya estas fórmulas existen, no las estamos inventando. Eso es lo que se conoce como, no es un riesgo relativo como tal,
pero por eso ponemos que es una razón de riesgo cantonal, porque la forma como estandarizamos poblaciones es justamente dividiendo la tasa de ataque del cantón entre la tasa de ataque del país. Entonces, con esta información es que hacemos el análisis respectivo, obviamente consultamos, vemos y proponemos. Y esto, como le digo, no es que no existía, ya existe y se utiliza en medicina, se utiliza en salud pública, en epidemiología, y básicamente lo que hacemos es que usamos esta información para tener el dato de país y de cantón y de poder comparar ahora sí papas con papas, cantones con cantones. Don Alex, ¿usted quería decirnos algo? Don Alex, tiene silenciado el micrófono. Gracias. Yo quiero reforzar ese planteamiento del doctor Arroba en el sentido de que nosotros estamos generando desde la sala de situación y en el manejo de las alertas indicadores objetivos y además los estamos contrastando con la valoración también cualitativa. En la mayor parte del mundo no se está haciendo esto. En muchísimos análisis que hicimos de los semáforos, por ejemplo, que funcionan en diversos países, las decisiones para el semáforo se han fundamentado únicamente en la capacidad de respuesta hospitalaria y los lineamientos también de los cierres sanitarios se han basado no en criterios de riesgo, sino en criterios arbitrarios. Y cuando digo arbitrario no me estoy refiriendo en término peyorativo, ¿verdad? Es un término utilizado en investigación. Claro. Se establecen los patrones de las actividades con riesgo y se ordenan los cierres desde esa medida. Nosotros, conforme fuimos avanzando en las etapas de apertura y conforme fueron aumentando los casos y nos vimos en la necesidad de llevar el manejo de la emergencia a un nivel de toma de decisiones más técnico, hicimos dos cosas. Una, cambiamos el modelo de alertas, porque el modelo de alertas que nosotros usábamos era el de 3 niveles únicamente. Eso quiere decir que ya estaríamos en alerta roja y no tendríamos a dónde pasar más. Cambiamos el modelo de alertas y creamos una matriz. Esa matriz es estándar. De hecho, todos los diputados, alcaldes que nos consultan sobre eso, le mandamos esa matriz donde están esos indicadores que el doctor Arroba mencionó, están ubicados en las diferentes categorías y con los valores que nos permiten tomar las decisiones. Eso en manejo de operaciones de emergencia lo metemos en lo que nosotros llamamos manuales de procedimientos. Eso significa que cualquier persona podría llegar mañana a la sala de situación o a la silla en la que yo estoy y esos indicadores están ahí y debería tomar las decisiones sobre esos mismos parámetros. Por eso no es de recibo cuando alguien dice, mire, es que ustedes bajaron la alerta porque les golpearon la mesa. No, eso se trata a partir de números y de objetividad que se está evaluando desde los territorios, más una consulta que se hace también con las autoridades sanitarias locales. Es decir, miren, los números dan así, como hay cosas que no se pueden medir únicamente con números desde una sala de situación, como por ejemplo, y ya lo mencionó el doctor Arroba, si los clústeres y los conglomerados de casos están relacionados, están vinculados entre sí. Esa es información que se obtiene cualitativamente y el especialista la pasa por un árbol de decisión y se llega a ese parámetro. La incorporación de las variables socioeconómicas e incluso una que estamos calibrando también, que son las variables de comportamiento. Esas variables de comportamiento lo que queremos es meterlas en un árbol de decisión para poder pasar a la siguiente fase, que esperamos tenerla en septiembre, que es donde vamos a tener un manejo más local. Nosotros tenemos que ir trabajando hacia la nueva normalidad, y la nueva normalidad no es que todo esté cerrado, la nueva normalidad es gestionar el riesgo desde los territorios, pero para eso necesitamos tener las mediciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando ahí? Cantidad, por ejemplo, de reportes de fiestas, cantidad de infracciones que se hacen en un territorio determinado por desacato a las medidas preventivas. Todos esos parámetros los estamos calibrando para poder generar y fortalecer ese índice de riesgo cantonal y llegar a un índice de riesgo compuesto que ya el doctor Arroba mencionó. Y valga la oportunidad para mencionar que el INCAE está trabajando con nosotros en esto también, y parte de lo que nos decían hace unos días en la sala de situación es que estamos avanzando muchísimo más que en otras latitudes,
a la hora de calibrar un modelo de alertas específicamente para COVID. Don Alex, discúlpeme un segundo que coordine algo logístico al aire, pero le pido por favor a la cabina monumental que le avise a Canal 2 que ahí está el doctor Urcullo a la espera de ser admitido en la reunión, para que don Mario Urcullo, el doctor de la Caja Costarricense de Seguro Social, se pueda sumar también a la reunión. Yo quisiera identificar, don Alex y doctora Roa, dos cosas diferentes. Hay una cosa que son las alertas, que yo realmente nunca he tenido ninguna duda que salgan de datos objetivos, ¿verdad? Que son las alertas, es decir, que quedan amarillo, que quedan verde, que quedan naranja, y hay otras diferentes de lo que después vamos a hablar, que es qué medidas se aplican en esos cantones, depende de la alerta en que le tocó o que arrojaron los datos. Pero doctora Roa, le quería preguntar, y perdón que insista en esto, porque don Alex dice, bueno, se basan en criterios cuantitativos que nos dan resultados cuantitativos y cualitativos. En el tema y le iba a pedir un ejemplo. Si yo vivo en el cantón de La Unión y me da un riesgo cantonal superior a 2, ¿verdad? Cuénteme un ejemplo de cuáles factores socioeconómicos pueden influir en ese dato que es objetivo y que es cuantitativo. Sí, tal vez para explicarle, quizás el ejemplo no es el mejor con lo de la parte socioeconómica, para la parte cualitativa. Eso, como mencionaba don Alex, pues lo estamos construyendo, estamos apenas incorporando estas variables y para eso es que INCAE nos está dando el apoyo. La parte cualitativa, me refiero, por ejemplo, a nivel local, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, nivel regional, Caja Ministerio, que nos dan un input y nos dicen, bueno, ok, todo está en naranja o todo está en amarillo, pero resulta que tenemos, bueno, otro factor que no hemos mencionado ahorita, que es más del doctor Urcullo, pero yo le dejo a él para que lo explique mejor, que es lo de la alerta sindrómica. ¿Esto qué es? La Caja con el EDUS pues sabe todas las consultas que se hacen en el país por EVAIS, por área de salud, y eso lo podemos ver nosotros por distrito y por cantón, y eso lo que nos da es justo eso, una alerta de un síndrome, un síndrome que es tos y fiebre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en un lugar tenemos una gran cantidad de personas que han ido a consultar por tos y fiebre, eso nos puede dar a nosotros una idea de que en las próximas 2 semanas vamos a tener un brote, que puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser otra enfermedad respiratoria. Pero entonces, la parte epidemiológica con la parte de alerta sindrómica, más el tema cualitativo de cómo está la situación, de casos activos, de si son clústeres, de si están aislados, de si todos tienen orden sanitario, etcétera. Todo este montón de factores son los que nos van a ayudar a nosotros para poder recomendar si un cantón podría pasar de amarillo a naranja, de naranja a amarillo. Si usted ve la conferencia de prensa del día de hoy, justo mencionaban eso. Limón, Pocosí están en amarillo, pero ya se hizo el anuncio. Se les va a decir a los señores alcaldes de estos cantones que tienen una alerta sindrómica, que en 2 semanas podrían tener un brote y que en 2 semanas o menos, dependiendo si el número de casos esta semana epidemiológica se nos va para arriba, podría pasar a naranja. Eso es lo que nosotros vemos como punto de vista de cualitativo. La parte socioeconómica, como le mencionaba, la vamos a incorporar probablemente ya para las próximas semanas. Déjeme saludar al doctor Urcullo, que se ha sumado ya a la reunión, el doctor Mario Urcullo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que entiendo a puro audio que están en el mismo lugar, doctor Urcullo, ¿verdad? Usted y el doctor Arroba. Es correcto, mi estimado. ¿Cómo le va, Randall? Bien, gracias, doctor, mucho gusto. No, es que les oigo el eco ahí a los dos, entonces nada más les pido, por favor, de que cuando uno hable entre ustedes dos, el otro lo silencie para que no para poderlos oír perfectamente.
Estábamos hablando, doctor Urcullo, de cómo se realiza, digamos, el análisis de riesgo, la razón del riesgo cantonal y cómo esto les permite tomar decisiones y cómo proyectan además, por ejemplo, si yo tengo un aumento en los casos activos y en los casos hospitalizados, ya sé que alguna parte de esos casos hospitalizados van a terminar en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto pesa esto en las decisiones que toma la caja respecto a su situación hospitalaria de centros de salud a través de estos datos? En realidad esto tiene mucho peso, Randall. Nosotros en la institución, en la caja, este análisis, digamos, proyectado lo venimos haciendo desde hace ya varios meses. Prácticamente le podría decir que incluso previo a que el COVID apareciera en el país, la mayoría de las estimaciones y de los cálculos que se hicieron para lo que son camas hospitalarias, para lo que era equipos de protección personal, se han ido basando en proyecciones que la institución ha tomado de diferentes factores. En este momento, y como lo estaba explicando ahora Roberto, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que tiene una posibilidad de hacer un pronóstico eficiente de en qué lugares vamos a tener brotes, hasta con un 82% de precisión, que en realidad para hacer una herramienta predictiva es bastante alto, que es la parte de alerta sindrómica o alerta temprana, que también se le ha dicho, que básicamente, como lo explicaba Roberto, nosotros lo que hacemos es utilizar esos síntomas que él mencionaba para ver en qué lugares vamos a tener la posibilidad de tener un brote a 2 semanas plazo. Y eso es algo que se incorporó dentro de los indicadores que utiliza Sala de Situación para poder tomar las decisiones. Y en relación a lo que usted me preguntaba, nosotros en la institución, mucho de las movilizaciones de nuevas camas, tanto camas de salón convencional como camas para unidades de cuidados intensivos, recursos humanos y etcétera, se basa en este tipo de proyecciones para nosotros poder saber no solo la cantidad, sino los lugares donde vamos a tener mayor probabilidad de tener problemas a futuro, a un corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de solamente 2 semanas. Por supuesto. De hecho, don Alex, yo le quería pedir, usted oyó la diferencia que yo hice entre las alertas y las medidas. Es decir, la sala de situación nutre al COE operativo y al COE político de los datos para que le anuncien al país en qué alerta pasa cada cantón. Pero las medidas que se aplican en cada color de alerta, ¿quién lo define, don Alexander? Randall, las medidas voy a retrotraerme a mediados de marzo y abril. Se hizo una caracterización, a partir de ese momento se hizo una caracterización de las diferentes actividades y el riesgo que aportaban. Esa caracterización se hizo a partir de los criterios y las referencias internacionales, entre ellas algunas publicaciones dentro de agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras caracterizaciones que se hicieron. Así se fue cerrando paulatinamente en función de cómo evolucionaban los casos. Posteriormente, bajo esa misma premisa, a partir de la incorporación de varios, incluso de los jerarcas, se analizó cómo se podía ir haciendo la reapertura. Recordemos que en el momento de la reapertura también comenzaron a elevarse la cantidad de casos y ahí tuvimos que frenar un poco el proceso de reapertura. Y el escenario en el que estamos en este momento, básicamente por lo que yo le mencioné a usted hace un rato, en términos de la necesidad primero de controlar ese crecimiento exponencial que veníamos teniendo, de controlar además el origen de los casos, el poder mantener esa trazabilidad de los casos, que es parte de por lo que se tomaron las medidas más drásticas hace aproximadamente 3 semanas, y prevemos para el mes de agosto poder tener calibrado una matriz de riesgo específico por actividad. La hemos venido trabajando con el MEIC, la hemos venido trabajando con Ministerio de Salud, la ha trabajado también la Comisión Nacional de Emergencia. Estamos en este momento en la fase final de calibración, de validación, que incluso tenemos que trabajarla también con los diferentes sectores. Es un proceso que iniciamos
prácticamente la última semana de abril, con un equipo de consultores, la mayor parte de ellos especialistas en seguridad industrial, que trabajaron todo el análisis de las diferentes actividades en una guía del plan de continuidad del negocio para las actividades productivas. Vimos call center, oficinas, actividades industriales, actividades comerciales. Lo contrastamos también con las guías que se generaron desde la OIT sobre los centros de trabajo, y lo hemos venido calibrando con los diferentes instituciones y grupos también de especialistas. Esto hace una relación a partir de ciertas variables, como por ejemplo las características de la actividad, el tiempo de permanencia, si es una actividad si la actividad tiene protocolo sectorial establecido, si no tiene protocolo sectorial establecido, si la posibilidad de variables como el distanciamiento, como la limitación del aforo, como el tiempo de permanencia son variables fáciles de controlar. Por ejemplo, si vemos un evento de concentración masiva, un concierto, un mega concierto, son actividades donde es muy difícil controlar esos aforos y esos tiempos de permanencia. Lo mismo sucede en los bares, entonces estamos calibrando también esos detalles y recibiendo la información de los diferentes sectores, de los municipios que nos hacen llegar sugerencias para poder mejorar esa construcción de la matriz. Esa matriz nos genera 3-4 niveles de actividades, desde el riesgo bajo, el riesgo medio, el muy alto o el riesgo extremo, que en este caso particular, de momento estamos identificando unas 5 actividades que podrían catalogarse como riesgo no mitigable en esta fase de la pandemia. Entonces eso es lo que nos va a poder permitir, en función de el nivel de riesgo que tengan los cantones y la matriz de riesgo de las actividades en conjunto con los gobiernos locales, irlas incorporando en un plan local de manejo del COVID, que es lo que aspiramos tener ya listo para septiembre. Don Alex, pero digamos, el martillo la otra semana, ¿verdad? ¿Quién es el que define que el martillo se aplica a partir del 10 de agosto? Es un trabajo conjunto. Aquí Mario y Roberto posiblemente lo iban a mencionar más adelante. Yo me les voy a robar el show. Hay un equipo de proyecciones, un equipo de científicos de datos que hacen proyecciones todavía muchísimo más elaboradas, que son las que nos van midiendo cómo se comporta el virus, que se fundamentan no solamente en el número de casos y en el factor R, sino en una serie de variables como la capacidad de respuesta, e incluso nos crean esas gráficas que hemos presentado en algunos momentos en la conferencia de prensa, donde nos hacen la proyección y nos dicen al X del mes, ustedes podrían perder la capacidad de respuesta del sistema. Entonces, en función de eso, también se modela el martillo y la danza. ¿Qué es lo que nosotros buscamos desde el equipo técnico de la sala de situación? Incluso ya hay una recomendación que se emitió desde la sala de situación al COE de toma de decisiones para que se fortalezca la gestión local, comunal, y también se complemente con las medidas más fuertes de cierres y aperturas, porque una sola estrategia no nos va a funcionar. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros, y esto tengo que ponerlo muy claro porque es lo que tenemos que transmitir sobre todo a todas las autoridades municipales y también a los diferentes gremios. Una estrategia de cierres y aperturas para poder gestionar el riesgo en los servicios, gestionar la capacidad de respuesta de los servicios de salud, y una estrategia de gestión comunitaria del riesgo para reducir la transmisión y poder manejar ese margen aceptable en los servicios de salud, solo se puede lograr cuando uno tiene los factores controlados. Es decir, con una curva exponencial no hay martillazo, no hay apertura que funcione, y eso es lo que, por ejemplo, vemos que le pasó a Israel. Israel aplicó la estrategia, y lo que nos hemos visto en algunos momentos es que los casos comienzan a subir y ellos después los bajan un poquito, pero siguen subiendo. Entonces nosotros lo que buscamos es también incorporar una estrategia de nivel comunitario que nos permita ir administrando esos dos elementos. Claro, don Alex, pero por ejemplo, vamos a ver, en la reunión
donde se definieron las medidas de agosto, ¿verdad? Que ojo, yo entiendo lo que nos explicó el doctor Urcullo y lo que nos explica el doctor Arroba, cómo ellos a través de datos objetivos se determina cuál es la razón de riesgo cantonal. Con base en eso se le pone un color a los cantones. Pero en la reunión de medidas, el ministro de Salud, Daniel Salas, quien y nosotros lo hemos confirmado, quien ha asumido, digamos, de manera delegada el presidente de la República la decisión de las medidas, el ministro de Salud dice, bueno, listo, vamos a hacer agosto así. Del 1 al 10, danza, del 10 al 21, martillo, y del 21 al 30, del 22 al 30, danza de nuevo. Y entonces, aquí en medio de esta situación de martillo, queda un fin de semana largo, ¿verdad? 15, 16 y 17, queda quincena, queda Día de la Madre, y justamente es uno de los feriados que se pasó a lunes para que el sector turístico pudiera aprovechar. Y entonces brincan dos ministras de gobierno que están en el comité operativo, le dicen, ministro, pero es que va a matar a los comercios aplicando el martillo en esa semana. ¿Por qué no probamos los protocolos de los diferentes sectores? Y el ministro, bueno, y el presidente, le preguntan al presidente, el presidente dice lo que don Daniel diga. Y se aplica el martillo. Ok. Vienen los vuelos internacionales, hay un acuerdo 10 minutos antes de la conferencia de prensa, está integrado Estados Unidos, por ejemplo. En las aperturas, 10 minutos antes de arrancar la conferencia, el ministro de Salud dice, no, Estados Unidos vamos a excluirlo de la lista. Entonces brincan dos ministros también, planificación y turismo. Y dice, ministro, pues es que tenemos un acuerdo con los Estados Unidos y que por cierto no nos sirve pelearnos porque están en plena tema de las vacunas y los medicamentos. Entonces dice, ministro, pero es que tenemos un acuerdo, presidente, y el presidente dice, primero salud. A ver, don Daniel, no, listo, ok. Eso es lo que me permite evidenciar, y las dos son historias reales, lo que me permite evidenciar es que hay un flujo de información objetiva de las salas de situación hacia un comité, hacia un COE operacional que sigue manteniendo los criterios objetivos, pero cuando pasa al COE político, las decisiones, don Alexander, que se toman ahí de acuerdo con la fijación de las alertas que objetivamente hicieron los señores de la sala de situación, las define el ministro de Salud. No necesariamente. Recordemos, como yo le comenté a usted, que en el momento que se establecen las alertas hay una presentación de la sala de situación. Y digamos, ese análisis que usted ha hecho ahorita, por ejemplo, de las aperturas y cierres de agosto, pasa por algo que yo me imagino que Mario lo podrá explicar mucho mejor que yo. Y es una gráfica que el equipo genera donde determina cuál es el tiempo de retardo entre la medida que se aplica, la liberación de medidas y la recuperación del sistema hospitalario. Eso es como usted y yo que andamos en bicicleta, ¿verdad? Y entonces uno sube una cuesta y las pulsaciones le llegan altísimas y cuando termina de subir esa cuesta, dependiendo de la condición física, los más jóvenes y los que tienen mejor condición física, en 2-3 minutos vuelven a sus pulsaciones normales, pero yo que ya casi no tengo buena condición física, paso 15 minutos todavía ahogándome, ¿verdad? Entonces, el estrés del sistema hospitalario, que es como los chicos en la sala de situación lo llaman, es lo que ellos miden y en función de eso es donde ellos establecen, mire, este es el periodo en el que hay que cerrar, porque si no se cierra o se toma una medida más restrictiva en este periodo, el sistema no va a sostenerse. Claro, entonces las decisiones, Alex, perdón, entonces las decisiones están basadas en datos objetivos de salud. Las decisiones están basadas en datos objetivos, no solamente de la vigilancia epidemiológica, como lo ha mencionado el doctor Arroba, sino también de la capacidad de respuesta del sistema. Y las excepciones, por ejemplo, cuando hay que hacer los cierres, que es lo que vemos normalmente en el equipo de toma de decisiones. Bueno, los ministros conversan con sus sectores y solicitan que se exceptúen ciertas actividades trascendentales. Se pasa por el tamiz de evaluación de riesgo
y finalmente se dice, bueno, esta excepción no la podemos hacer en este momento. Claro, finalmente, ¿quién ese punto es el que me interesa? Finalmente, ¿quién dice si la excepción la pueden hacer o no? El ministro de Salud, con base en la información objetiva que ha recibido de la sala de situación. Se coloca en un equipo de toma de decisiones y se toma una decisión por consenso. Esa es la lógica con por la consenso. que trabajamos las reuniones, por supuesto. Don Alex, pero yo le acabo de contar 2 experiencias reales, usted estuvo ahí, creo las 2, de que no hay consenso, simplemente es lo que yo tampoco esperaría que haya consenso, esperaría que el presidente decida, pero en este caso el presidente ha delegado en el ministro de Salud la toma de decisiones. Lo que quiero evidenciar, y entiendo que lo estoy poniendo en una situación complicada, don Alexander, pero lo que yo quiero evidenciar es lo siguiente, es que las decisiones se fundamentan, ¿ok?, en el trabajo objetivo, eso me queda clarísimo, del doctor Arroba, del doctor Urcullo y del resto de la sala de situación, ¿ok?, pero se basan única y exclusivamente en términos sanitarios del Ministerio de Salud o de la Caja. Es decir, el tema de cuánto le cuesta al país, de cuántas familias se va a quedar sin empleo en ese cantón, de cuántas tiendas van a estar cerradas, de cuánto tiempo llevan cerradas y todos los aspectos económicos y sociales no están incluidos en medio de esto. Y de hecho, ahorita le voy a dar la palabra al doctor Arroba, porque cuando yo le pregunté cuáles elementos económicos y sociales se incluyen en el análisis, me dijo que los iban a aplicar a partir de septiembre. Entonces, las decisiones están exclusivamente, y es muy respetable, tomadas desde el punto de vista sanitario. Yo creo que eso no ha estado oculto para la población. El presidente de la República, el ministro de Salud y también muchos de los jerarcas en múltiples ocasiones hemos mencionado, pero sobre todo el señor presidente ha sido enfático en mencionar que tenemos que hacer un balance entre lo económico y lo sanitario, pero que en este momento de la pandemia nosotros tenemos que seguir pensando en que el estrés de los servicios de salud no puede llevarnos a un nivel donde se nos muera la gente en las calles, por lo tanto... Pero entonces no hay balance, las decisiones las están tomando por temas para poder trabajar. Don Alex, pero entonces no hay balance, las decisiones se están tomando con base en salud. No, claro que sí hay balance. Si no tuviésemos el balance, no se habría hecho una estrategia de ir incorporando diferentes fases en el proceso. Obviamente, cuando íbamos a la tercera fase, nos encontramos una situación muy compleja de un aumento exponencial, una transmisión comunitaria, sobre todo en el GAM, que nos hizo replegarnos un poco y cambiar la estrategia, como en cualquier situación de emergencia, donde uno tiene que cambiar las estrategias. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? Lograr entre julio y agosto estabilizar los aspectos sanitarios para poder retomar paulatinamente y bajo una estrategia más localizada esa otra parte. Pero si solamente se estuviera trabajando con una prioridad extrema sobre lo sanitario, posiblemente estaríamos con muchísimas actividades cerradas, muchísimas actividades que hoy día se han ido abriendo paulatinamente, dependiendo de cómo han implementado los protocolos y cuáles son los mecanismos de control que podemos tener. Doctor Arroba, usted el informe semanal que sale al COE operacional, al COE operativo, perdón, y al COE político, son informes llenos de datos, indudablemente objetivos de salud, ¿es correcto? Sí, señor. Viene toda la parte sanitaria, ¿verdad? Todo el tema de la razón de riesgo cantonal y el tema de alerta sindrómica, el tema de hospitalizaciones, proyecciones de los casos que vamos a tener en un futuro muy cercano, 15 días, un mes, y con base en esta información es que se recomienda. ¿Qué tipo de recomendaciones vienen en un informe? Si me puede dar un ejemplo. Bueno, básicamente la sala recomienda al COE que se podría, digamos, tomar en relación con los cantones, con las alertas. O también se recomiendan, vamos a ver si don Alex o el doctor Urcullo también me pudieran ayudar ahí con esto para complementar. Doctor Urcullo. Tal vez lo que quería agregar ahí, en relación a la pregunta que usted le formulaba hace un rato a don Alex, no es exclusivo de salud. En realidad, no, las decisiones no se basan solo en parámetros de salud. Nosotros incorporamos también parámetros socioeconómicos
Sin embargo, en este momento usted va a ver un mayor peso en la salud porque la sala tiene muy bien definido que el objetivo fundamental nuestro es la prevención de la mayoría de las muertes que se puedan prevenir, ¿verdad? En este momento estamos en una situación de crecimiento descontrolado de la pandemia y por lo tanto de la mayoría de los escenarios donde nosotros tenemos aperturas son escenarios catastróficos. Y ahorita le voy a dar un ejemplo, y más bien como para terminar la respuesta, usted preguntaba que qué tipo de recomendaciones damos. Nosotros lo que hacemos son proyecciones. Desgraciadamente, nosotros acá tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? No tanto decisiones de qué va a hacer el país, sino decisiones de qué tipo de información se va a trasladar o cómo analizarla con base en cosas que no han ocurrido. Entonces, nosotros en este momento tenemos un escenario actual que obviamente lo venimos revisando día con día y hacemos modelaciones matemáticas para ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, la recomendación que nosotros la hacemos, la planteamos en forma de diferentes escenarios. Entonces, a la sala de alcohol, básico o incluso alcohol político, nosotros hacemos modelados con aperturas de tantos días, cierres de tantos días. Esto es lo que pasa. Si nosotros aumentamos los días de apertura, esto es lo que pasa. Si nosotros hacemos más días de cierre, esto es lo que pasa. Entonces, en este escenario actual, creo que por eso se siente que hay un peso, digamos, muy significativo de la parte de salud, y es precisamente porque la mayoría de los escenarios que nosotros modelamos, donde se hacen aperturas masivas, el impacto que esto tiene es impresionante. Y el ejemplo que le iba a mencionar es que en algún momento nosotros, cuando la último cierre que tuvimos, se iba a hacer una apertura, digamos, más amplia, y nosotros pedimos a la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica que nos hiciera esos dos modelajes con una apertura, digamos, con unas medidas relajadas, por decirlo así, y un segundo escenario con unas medidas que fueron las que al final de cuentas se tomaron, ¿verdad? Para ver cuál era la diferencia en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de camas UCI, y realmente, digamos, la diferencia era tan grande que en un escenario relajado íbamos a tener un colapso del sistema sanitario en un corto plazo, y con el escenario un poco más duro, que fue el que al final se tomó, y que entiendo, o sea, que hubo bastante malestar de la gente porque se cambió, digamos, la posición en un último momento. Pero eso es que eso está muy ligado, digamos, a la característica del momento en el que estamos, ¿verdad? Estamos ante una emergencia que es cambiante constantemente. Un brote grande puede hacer una diferencia significativa, digamos, en el impacto cantonal que puede tener el COVID, y es básicamente eso. Entonces, las recomendaciones que mencionaba Roberto acá a la par mía, básicamente es eso, es la presentación de diferentes escenarios con diferentes modelajes de las posibles, digamos, acciones o cosas que no se harían, y para que los tomadores de decisión tengan elementos visuales, por decirlo así, de qué pasaría en cada uno de los escenarios, y que con base en eso se pueda, digamos, llegar a una buena conclusión. Pero como le digo, o sea, se siente que es mucho de la parte de salud, pero es porque estamos en un momento de la enfermedad en la cual el crecimiento es importante. Doctor, discúlpeme, le entiendo eso, pero no son recomendaciones. Entonces, lo que dan ustedes son escenarios. Entonces, por ejemplo, ustedes en el informe dicen, bueno, si generamos una apertura todo agosto, proyectamos que haya un aumento de casos positivos, un aumento de hospitalizaciones y un aumento de UCIs en tanto. Si cerramos una semana en medio, proyectamos tanto, y si cerramos todo el mes, proyectamos tanto. Eso es lo que hacen, ¿no? Ustedes no recomiendan qué hacer, simplemente dan el escenario para hacerlo, ¿es correcto? Sí. Entonces, sí. Perdón, dígame. No, que le va a decir. Es así, son los escenarios. Ok, de esos escenarios, que ustedes plantean, todos los escenarios son sanitarios, de salubridad. Es decir, no hay ningún escenario. Le voy a poner un ejemplo. Yo pongo, siendo miembro de la sala de situación, escenario 1, apertura total en agosto. Ok, proyectamos
un crecimiento exponencial que nos llegue a 34,000 casos a final de agosto, lo que significa 700 personas hospitalizadas, lo que significa 400 en UCI, y las muertes nos llevarían a 300, más o menos. Digamos, aquí estoy haciendo un ejemplo con los datos, por supuesto. Este es un escenario de apertura completa, pero en ese escenario de apertura completa no se incluye 25,000 personas estarían además con contrato suspendido, 18,000 perderían el trabajo en el siguiente mes, 2,200 caerían en pobreza extrema, 500 de ellas estarían en situaciones, dejarían de pagar sus deudas. Esto implica un 4% de golpe al Producto Interno Bruto. Esos otros datos no los incluye el escenario. Nosotros, digamos, el efecto directo no se había incluido, eso es cierto, y creo que ahorita lo mencionaron mis compañeros. Sin embargo, indirectamente nosotros sí estamos midiendo algunas de las situaciones que tienen que ver con economía. ¿En qué sentido? Que a los modeladores matemáticos y a los epidemiólogos, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja, se le pide que de las medidas restrictivas que se están tomando en este momento, cuáles son las que tienen más efecto en el aplanamiento no de la curva. Y eso, digamos, nos podría clasificar los eventos en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Que serían eventos que tengan mucho impacto en la economía y que por eso dentro de la sala de situación ahora tenemos expertos de Mideplan, IMAS y de otras, digamos, entidades que tienen que ver más con la parte socioeconómica. Entonces nosotros vemos cuáles son eventos que tienen mucho impacto en la economía y mucho impacto, digamos, en el aplanamiento de la curva. Esos hay que discutirlos mucho porque son, digamos, cosas muy sensibles, porque afectan mucho el crecimiento de casos, pero también mucho a la economía. Pero se cuantifica, al igual que en salud. Sí, correcto. Sí, en este momento, de hecho, nosotros lo que hemos pedido es ver cuál es el efecto que cada una de estas actividades pueda o no tener sobre el crecimiento de casos. Ok, no lo tienen ya, digamos, en el último informe, si me lo permiten, el de la semana pasada, no venía el impacto económico. No como indicador, pero sí es un factor que se toma en cuenta para los escenarios que se le presentan al COE para la toma de decisión. Pero digamos... si me permite... Doctora Roa, dígame, sí, adelante. Gracias, perdón. Sí, justo es lo que estamos haciendo ahora con los compañeros de, Mideplan, IMAS, ahora vienen CAE, y la idea es construir este indicador, este índice compuesto, que ahí sí vamos a tener todo lo que usted está comentando. Poder tener... Doctor Arroba, a mí me pone muy contento que lo construyan, ¿ok? Pero entonces, ahora sí, con datos objetivos, yo puedo decir que del 6 de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, bueno, agosto no se lo voy a contar porque todavía no estamos ahí, han tomado las decisiones con base, y ojo que uno puede interpretarlo bien o interpretarlo mal, es un dato objetivo, las decisiones de los informes de la sala de situación que alimenta las decisiones del COE político han sido de salud, y a partir de las próximas semanas van a incluir los datos sociales y los datos económicos, pero todo hasta este instante ha sido de salud, según lo que ustedes dos, doctor Urcullo y doctora Roa, me han mencionado hoy. Sí, es la parte sanitaria. Hablaron al mismo tiempo y no les escuché. Lo que más peso tiene en este momento, ciertamente es la parte sanitaria, por el impacto que va a tener en camas hospitalizadas, de hospital, en UCIs, etcétera. Y claramente, como decía el doctor Urcullo, no es que no lo hayamos visto ni tomado en consideración, pero lo cierto es que sí, el indicador se está construyendo, esto es muy dinámico y es cierto, hasta ahora es que estamos tomando el tema de la parte socioeconómica que se va a incluir en este indicador que esperamos tener ya para septiembre. Doctora Roa, ya le doy la palabra. Perdón, ¿quién me la pidió? Porque no vi, fue don Alex. Fue el doctor Urcullo. Deme un segundo nada más. Si yo pongo en un papel sí o no, y le pregunto, doctora Roa, los informes hasta este instante, han sido con datos sobre salud, la respuesta es sí, doctor. Sí, señor, sí. Ok, doctor Urcullo, si yo le pregunto el mismo cuestionamiento, que los informes hasta este instante están basados, solo son de salud, ¿me puede decir que sí o que no? No, yo le diría que no son solo sobre salud.
Sí, pero los dos hacen el mismo informe y no están de acuerdo. No, es que usted preguntó que si eran sobre salud, la respuesta es sí, o sea, salud es un componente muy importante. Si me pregunta a mí, ¿es solo sobre salud? La respuesta es no, y es por la razón que le decía. No tienen indicadores en estos momentos socioeconómicos que se están incorporando dentro del análisis que se está haciendo, eso es cierto. Y es, digamos, una de las carencias que nosotros como equipo detectamos, y es una de las cosas, digamos, sobre las que se ha estado trabajando fuertemente. Eso y la parte de la participación comunitaria que lo mencionaba ahora don Alex al inicio. Sin embargo, como le mencionaba, nosotros sí tomamos en cuenta el componente socioeconómico dentro de la toma de decisión, puesto que se pide que se modele el efecto que esto tiene sobre los diferentes comercios, sobre el uso o no uso de la parte vehicular. Incluso hay un estudio muy interesante que hizo Intel con el equipo de la Caja, donde ellos modelaban la parte de movilidad vial, y había una correlación bastante estrecha entre lo que es la congestión vehicular y el crecimiento del factor R, que tanto se ha mencionado, digamos, dentro de lo que es el crecimiento de la curva de casos. Entonces, no es que no se ha tomado en cuenta esto, es cierto, no hay un indicador específico para lo que es la parte socioeconómica, es una carencia del modelo que ya se está solventando y que en la próxima, digamos, medidas de restricción que se vayan a tomar va a estar incluido y va a tener un peso, digamos, relativo. Sin embargo, como le digo, dentro del modelaje que nosotros hacemos y dentro de los escenarios que se proponen, hay diferentes efectos que diferentes actividades económicas tienen, y el peso que esto tiene sobre digamos, el bajar o no la curva. Entonces, sí se considera, no hay un indicador específico para esto, pero sí se considera. Ok, don Alex, a mí me alegra mucho que ahora lo consideren en el modelo. 5 meses después, o durante los últimos 5 meses, iba a decir los criterios, pero no. Los datos, en particular económicos, no han pesado en el informe de la sala de situación. Ahora sí, tendrán un peso relativo entonces a la importancia que se les dé. Y es una falencia en el modelo, acepta el doctor Urcullo, muchas gracias, y el doctor Arroba acepta que todos los informes, 5 meses, los últimos 5 meses son en salud. ¿Por qué duramos tanto, don Alex, en tomar, y es la queja de todos los sectores, de los alcaldes, de las cámaras, de todo el mundo, de que ustedes lo que hacen, y ya aquí dejo afuera la sala de situación, si no es del COE, es construir las medidas con base en los informes objetivos de la sala de situación, se la comunican a los sectores, y los sectores lo que han venido a pedirles es que por favor los convoquen para construir las medidas de manera conjunta desde el COE político. ¿Por qué no lo han hecho? Hasta los alcaldes se quejan de eso. Gracias, Randall. Voy a poner esto en varias perspectivas. Uno, a mí me gustaría, y de verdad que lo asumo como un reto, me gustaría que me pasen una experiencia de una sala de situación que esté por lo menos en el mundo pensando en construir los escenarios que nosotros estamos pensando construir. Yo conozco el modelo de salas de situación, tengo muchos años de estar metido en el tema de emergencias, y las salas de situación de un centro de operaciones siempre evalúan el factor de riesgo principal sobre el que versa la emergencia. Y siempre vamos a estar sobre el bien más preciado. De hecho, la misma ley de emergencia establece que el estado de necesidad y urgencia permite que el bien más fuerte ceda ante el bien más débil, que en este caso es la salud y la vida de las personas. Por eso es que los estados tienen una ley de emergencia que permite trabajar bajo ciertos criterios de excepción y tomar ciertas medidas, como por ejemplo las que hemos venido tomando, como usted dice, desde el mes de marzo. Vamos a ver, la sala de situación como tal no va a emitir un informe del impacto económico ni ahora ni en septiembre. La sala de situación va a tomar en consideración para los índices de riesgo compuesto los factores socioeconómicos. Eso es de primer mundo, eso es revolucionario realmente en nuestro modelo. Pero los factores económicos, como los que usted ha mencionado, yo no soy el experto en eso, así que espero que no me haga la siguiente pregunta sobre el tema. Pero doña Pilar, don Elian, doña Victoria, siempre en la toma de decisiones establecen el ejemplo. Don Elian no.
Cuando hablamos de no, cierre, Alex, ayer dijo que no. No lo escuché yo, qué pena, pero... No, yo le cuento, estaba en Asamblea Legislativa y él dijo, ¿usted está en las reuniones donde se fijan? No, ni tengo que estar, dijo. Bueno, importante entonces continuar con lo que les mencionaba. Doña Pilar, por ejemplo, como coordinadora del equipo económico, siempre brinda sus datos e incluso cuando hay que tomar medidas, doña Pilar plantea las excepciones y dice, mire, yo necesito que tengamos estas excepciones porque ya no tenemos estas condiciones, etcétera. Entonces, los indicadores económicos siempre están en el proceso. Y pero no le hacen caso, Alex. No ha engañado a nadie, siempre hemos dicho que el tema sanitario es prioritario. ¿Cómo le justificamos nosotros a una familia que se le muera su papá, su mamá, se le muera un hijo, se muera un abuelo, porque no pudo entrar al sistema hospitalario? Eso no se lo podemos justificar. Cuando la gente esté muriendo en la calle, como está pasando en otros países, no lo vamos a poder justificar. De modo tal que siempre tenemos que tener ese balance, y por eso justamente les menciono, conforme nosotros tuvimos ese inconveniente de encontrarnos en el camino de la reapertura, un crecimiento exponencial, cuando ya veníamos acelerando la curva, tenemos que cambiar la estrategia. Es una táctica de guerra. Estamos en una guerra contra el virus. Entonces, la transformación debe ser permanente. En este caso, nosotros estamos proyectando poder comenzar a trabajar en modelos de autorregulación, en modelos de interdependencia, para el próximo mes, cuando logremos haber controlado la mayor parte ese crecimiento exponencial de los casos. Don Alex, dos cosas nada más. Uno, yo no minimizo, digamos, la labor jamás de la sala de situación. De hecho, déjeme decirle que con las fuentes y los ministros de gobierno con los que converso respecto a que las decisiones están en manos únicamente del ministro de Salud, todos me dicen absolutamente lo mismo. La sala de situación es espectacular. Todo el mundo me dice lo mismo que usted me está diciendo. La sala de situación es espectacular. La queja de ellos, ¿verdad?, es que esa información llega, que es solo de salud, ¿ok?, y que el criterio que se aplica en todas las medidas es el de salud. Porque por supuesto que yo lo entiendo. Yo tengo a mi mamá, tengo a mis tíos. Por supuesto que cuando usted me dice, Randall, ¿cómo le explico a alguien que se muera en la calle? A mí se me encoge el corazón. Pero también cuando pienso en la cantidad de gente que se queda sin casa en medio de la pandemia, se me encoge el corazón. Y yo no tengo duda, don Alex, que la ministra de Planificación, por ejemplo, pueda exponer las solicitudes de excepción al COE. La cosa aquí está en que no le hacen caso en ninguna medida de excepción, porque todas las medidas están aplicadas y me parece muy respetable si esa es la decisión que tomaron, pero quiero que sean transparentes con el país en que todas las medidas están tamizadas por la salud únicamente, don Alex. Randall, vamos a ver, hemos ido paulatinamente y asumiendo algunos riesgos aquí. Mario lo decía hace un momento, cuando a mediados de julio, el 19 de julio, era la fecha para la liberación y se amplió las medidas de restricción, la sala de situación presentó su recomendación. Se discutió, se hizo el balance sobre los temas económicos, sobre el impacto que estábamos teniendo, y yo aquí voy a ser infidente con estos muchachos, qué pena. La decisión que se había establecido tenía que ver con la apertura. En el momento que se presentó el escenario, los muchachos pidieron, porque aquí hay algo que olvidé decir antes, es que no solamente es el dato que ellos están recibiendo de sus instituciones, sino las proyecciones, como lo explicó Mario. En ese momento ellos, nosotros les dijimos, bueno, pero vamos a ver, ese es el escenario que ustedes tienen. Sin embargo, necesitamos hacer una apertura, porque esto no aguanta más. A partir de los criterios de doña Pilar, de doña Victoria, de don Renato y todos los ministros relacionados con los sectores económicos. Los muchachos pidieron esa tarde-noche al CIMPA, le generaron los datos al CIMPA y le dijeron, mire, por favor, córranos una modelación de esta naturaleza. Queremos saber qué pasa si hay apertura el 20 de julio, si hay apertura.
el 20 de julio. ¿Cuáles fueron los datos? Como decía Mario ahora, ese escenario catastrófico que nos dijeron, al día de hoy tendríamos colapso de las UCIs. Esa proyección que se hizo en ese momento nos daba, aún con el martillo de julio, nos daba que ya hoy no tendríamos capacidad en el sistema. Por eso tuvimos nuevamente que priorizar sobre lo sanitario, porque ya hoy tendríamos gente en ese escenario que no estaría pudiendo tener su respirador. Entonces, por eso es que las decisiones se toman en ese escenario catastrófico, claro, como Mario mencionaba. Don Alex, pero por ejemplo, en ese ejemplo de junio, corren el modelo y dicen, por Dios, si abrimos como se tenía previsto, vamos a colapsar, ¿ok? Pero ellos no toman la decisión, sino que se la mandan al COE político y le dicen, vean, si abren, va a colapsar. La persona que toma el criterio de decir, sí, suave, se frena esto, ¿ok? No es el equipo en consenso, es el ministro de Salud, que en la última entrevista que estuvo aquí conmigo me dijo, sí, Randall, a mí me dijo el presidente, yo soy el comandante y soy el comandante y soy el comandante. Y en las reuniones donde usted ha estado presente, el presidente dice, señores, lo que diga don Daniel en temas de salud. Don Alex, pero permítame, y don Mario y don Roberto, permítame ir a una pausa, porque yo también se me olvidó que tenía que hacer pausas comerciales. Vamos a la pausa comercial, regresamos, le doy un minuto a cada uno para el final, y recuerden que tienen que ponerse de acuerdo para escoger una canción para cerrar el programa. Son las 3:20, permítame ir a la pausa y volvemos. Tiene muchos tonos, matices. Y 7 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan 4 minutos de programa, así es que yo le iba a pedir a cada uno de mis invitados que en un minuto me resumiera algún punto de vista que quisiera esgrimir. Voy a empezar por el doctor Arroba, que yo quiero recordarles, el doctor Arroba es del Ministerio de Salud, es un técnico del Ministerio de Salud, y voy a reiterar, más allá de lo que yo haya cuestionado, lo que he dicho varias veces en esta entrevista. Dicen que la sala de situación nuestra, en términos de salud, en términos sanitarios, es simplemente espectacular. Doctor Arroba. Bueno, no, muchas gracias. Básicamente el mensaje final que quisiera transmitir es que esto es un tema de país, es un tema de todos, es un tema individual. Si yo pongo de mi parte, si yo uso la mascarilla, si yo respeto el distanciamiento social, si me lavo las manos, si uso la técnica de toser y estornudar, esa es la mejor vacuna que tenemos en este momento nosotros en el mundo y en el país. Vendrá una vacuna, ciertamente, el otro año, pero hasta tanto no llegue, lo que podemos hacer es prevención. Si no, vamos a tener, desgraciadamente, más casos, más hospitalizaciones, más pacientes en UCI y más fallecidos. Es justo lo que queremos evitar. Doctor Arroba, un gusto tenerlo en Matices, muchas gracias. Encantado, mucho gusto, gracias a usted. Doctor Urcullo, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros. A mí realmente hoy me parecía súper interesante saber cómo hacían estas proyecciones, porque es tan etéreo, digamos, decir, vean, hoy hay tantos hospitalizados, en este modelo nos genera un aumento se nos duplica el número de hospitalizados, y eso significa inmediatamente un impacto en la UCI, y por lo tanto tenemos que agarrar el 6º piso del Calderón Guardia y hacerlo UCI completo. Esas proyecciones me parecen fantásticas a la hora de elaborarlas, doctor Urcullo. Doctor, tiene el micrófono silenciado. Disculpe, ya. Lo que le decía que sí, completamente, es algo, digamos, fascinante en realidad, este mundo de los números. Dentro de lo que es hacer salud, es bastante para nosotros muy bueno, pero quería aprovechar este poco tiempo que me queda para aclarar que nosotros vemos la salud como un todo, ¿verdad? Como lo define la OMS, como la parte física, la parte mental, social, incluso la parte económica, y tal vez darle la tranquilidad a la gente que está oyendo el programa de que nosotros sí estamos pensando en ellos, en las personas que están viendo la situación difícil, en todos estos pequeños empresarios que están pasando por un mal momento, y queremos mejorar. La sala está siempre para mejorar, y ahora queremos mejorar mucho en lo que se ha conversado durante este programa, que tiene que ver con
la protección social y económica de los costarricenses, no solo la parte, digamos, sanitaria. Doctor Urcullo, muchas gracias por haber estado en Matices, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Don Alexander, yo insistí al inicio del programa que lo conozco desde hace muchos años, que lo conozco como un técnico, que le agradezco mucho haber estado con nosotros, y sé que no depende solo de usted, pero ojalá, así como usted lo ha señalado, poco a poco veamos unas decisiones, no de las alertas, sino de las medidas de una manera más integral. Estoy seguro que sumar, digamos, aspectos en el modelo que tengan que ver con elementos sociales y económicos nos ayudará en este tema, don Alexander. Muchísimas gracias, Randall. Trataré de resumir en un minuto tantas cosas que uno puede querer decir en este momento. Creo que lo más importante que tenemos que comprender es que efectivamente tenemos una prioridad por sobre todas las cosas siempre en nuestra vida, que es la protección de la salud, la vida de las personas, y que eso pasa por lo que también don Mario mencionó, la mera ausencia de enfermedad, sino que hay otra serie de factores, entre ellos los sociales, los económicos, que pesan muchísimo, y también tenemos que trabajarlo en esa dimensión. La pandemia tiene diferentes momentos, y estamos en un momento de los más críticos, en los que ya estamos pensando no solamente 2 semanas adelante en términos de la capacidad hospitalaria, en los próximos meses, y por eso estamos evolucionando hacia un modelo muchísimo más participativo. Invitar a todos los alcaldes, alcaldesas y también a las cámaras a presentar las propuestas. Las propuestas no se presentan en carteles en la calle con el reclamo, las propuestas se presentan con indicadores de éxito, que es lo que estamos buscando. Estamos trabajando en una propuesta de cantones protegidos, de cantones libres de COVID. Hay una propuesta también para que las empresas mismas, desde sus programas de salud y seguridad en el trabajo, comiencen a garantizar no solamente el control de los factores laborales, sino también los extralaborales, que estamos trabajando también con la OIT, el Ministerio de Trabajo, la segunda vicepresidencia de la República, y también con los comités municipales de emergencia. Les estamos solicitando en las instancias municipales que refuercen su accionar para trabajar en conjunto en planes municipales de gestión de riesgo por COVID. Eso es lo que estamos avanzando para el mes de septiembre, pero necesitamos controlar la curva en agosto para poder arrancar más fluidamente en septiembre. No, Alex, muchas gracias por habernos acompañado. Yo entiendo lo que dice de los alcaldes y de los sectores, pero podrían también sumarlos a las reuniones previamente y no solo comunicarles las decisiones. Pero bueno, muchas gracias. ¿Decidieron la canción? Sí, yo pido la palabra. Adelante, doctor Urcullo. La canción que quería pedir es Codo con Codo de Jorge Drexler, que no solo porque se grabó acá, sino porque tiene que ver con el tema que estamos conversando aquí. Entonces, Codo con Codo de Jorge Drexler. Nada más entonces, a quien está en cabina, que creo que es Glenn, si me hace el favor, por favor, y me pone un sello si está lista. Yo le agradezco al doctor Arroba, al doctor Urcullo y a don Alexander que nos acompañaran, y ahí está lista la canción. Así es que muchas gracias, feliz tarde. Jorge Drexler, de Matices. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.